Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Talento Luso, la casa del fútbol portugués. Hoy vamos a hablar de portugués, de la lengua. No del fútbol, que también un poco, pero sobre todo de la lengua, del idioma, de la pronunciación. Y lo vamos a hacer con nuestro portugués de cabecera, con Ricardo Cataluna. Así que empezamos ya. Bueno, don Ricardo Cataluna, es la primera vez y la única que lo voy a pronunciar bien tu nombre, porque ya sabes que me cuesta horrores meter esa R portuguesa, ese Ricardo. Así que de aquí en adelante pasarás a ser Ricardo, te españolizaré, porque, Vale. porque si no me paro demasiado. Ricardo, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo van esas Ah, fechas navideñas? muy bien, Pablo. Espero que contigo también. Es un placer volver aquí a Talento al Uso, claro. Bueno, pues vamos a hablar, como ya he dicho en esa pequeña intro, de palabras o de expresiones, de formas de decir determinadas cosas en portugués, como se dice en Ujú. portugués y a lo que se refiere en español, desde posicionamientos en el campo, lo más básico, hasta expresiones haciendo referencia a el comportamiento de algunos jugadores o el comportamiento de algún partido, de cómo es el devenir de algún partido. Así que, si te parece, Ricardo, vamos una a una, vamos soltando pequeñas píldoras y vamos a empezar con, con algunas de las posiciones en el campo, porque, por ejemplo, el portero, ¿cómo se le Ujú. dice? Guarda-redes. Eso es muy parecido a... Sí. primero se entiende, muy, muy fácil de entenderlo, ¿no? Vamos a ver otras que, si lo dicen, no tienes ni idea de lo que... Un español medio no tendría ni idea de lo que significa, pero esto sí, Ujú. ¿no? Guardar las redes, aquí hay una expresión para portero que es guardameta, Sí, que al sí. final viene a ser un poco lo mismo, se utiliza redes en vez de meta, vienen todos de goalkeeper, del Ujú. término en inglés, y hasta aquí fácil. Después, por ejemplo, delantero Avançado. avanzado, que también se entiende. Sí. Al final volvemos a lo mismo. Tenemos ahí, creo que es el 90% casi de la raíz de las palabras en español y en portugués, que son prácticamente iguales. Como aquí sería avanzado, es avanzado, con esa C con cedilla, ¿no? Bueno, vamos a seguir para darle un poquitito de ritmo. Delantero centro, Vale. Ponta de lança. Ponte la Lance también es una de las cosas bueno, que se pillan rápido cuando lo escuchas en retransmisiones. Yo, por ejemplo, escucho mucho fútbol portugués en radio, Ujú. ya sea en Antena 1 o, por ejemplo, una que se llama Golo FM, Sí, sí. que están continuamente narrando los partidos de fútbol y demás, y escucho mucha terminología en portugués y Ponto de Lanza es algo que se utiliza muchísimo. Exactamente. Y sí, bueno, voy a seguir con esta lista que has creado tú, te voy diciendo los términos en español y tú ya me vas diciendo. Saque de banda, por S- ejemplo. Lançamento de linha lateral. Es un poco largo, pero sí. Pero siempre, en una narración, siempre se dice así, siempre se dice lanzamiento de línea de drag. No, no. Se puede decir, por ejemplo, vai agora lançar. Ou Sí, não tem que dizer agora para efetuar o lançamento, ou vai fazer o sí, lançamento, e já se sabe que se refiere, en este vale. caso, al saque de banda. Claro, aquí saque de banda o saque de lateral, también decimos, yo Sí. por ejemplo que yo narro, para quien no lo sepa, narro la cuarta división española, Ujú. utilizo mucho saque de lateral o directamente lateral, Sí. directamente. Después el saque de meta o saque de portería, que este me gusta mucho, Pontapé de baliza. baliza en la portería. De Exactamente. dónde viene, ¿Hay alguna otra palabra? Porque baliza como tal, no sé Ujú. de dónde viene, o sea, no hay nada parecido en español, por lo menos que yo sepa. Que yo sepa tampoco, y creo que yo no sé, baliza, yo no sé si hay otros términos para la portería, pero generalmente se llama baliza. Yo ahora de momento no me acuerdo de ningún otro término, pero sí, Ujú. será baliza. Me gusta mucho y también me gusta mucho el que viene ahora, que es el córner o el saque de esquina. Ah, exactamente. Saque de esquina, por lo tanto es el puntapié de canto. Puntapié de canto, que al final es Ajá. como puntapié, es como saque, es como, bueno, es como disparo, ¿no? Es un puntapié, que Sí, eso se dice realmente. exactamente. Aquí creo que se utiliza mucho ese concepto para lucha libre y es algo que se utiliza mucho en español para la lucha libre o deportes, digamos, de lucha. Ujú. Y canto, al final, canto es en la esquina de algo, el canto. Exactamente. Es el rincón Pero, del campo en este sí, caso, exactamente. Y me solo, gusta. y personalmente yo cuando era más joven y veía algunos partidos en televisión española, y me encantaba la expresión corner porque viene del inglés. Claro. Yo me acuerdo que incluso mi abuelo no hablaba de fuera de juego, hablaba siempre que el jugador estaba offside. Claro. ¿Verdad? Es mucho esa influencia inglesa que se nota mucho tanto en España como en Portugal Claro. también, ¿no? Eso, por ejemplo, incluso los argentinos,
no dicen offside, dicen orsay, y ya está españolizado ese término, orsay, tal cual suena, O-R-S-A-I, latina. Bueno, Qué más bien. términos. El césped, este sí que es muy diferente. Relvado. 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 Al césped como tal, ¿se le dice al césped como tal o al terreno de juego, el No, concepto del terreno de juego? yo creo que un poco los dos, ¿no? Sí. O relvado sería el campo o el terreno, o se puede decir también relva, relva. Ujú. Ahí será más específico del Cierto. terreno, Ajá. ¿sí? Pero generalmente en el fútbol es relvado. Vale. El balón, a bola rolando sobre el relvado. Era Ajá. mucho esa Vale. expresión que se utilizaba mucho en la radio, sí, Vale. exactamente. Vamos con un Mm. término que puede ser hasta polémico, porque últimamente, incluso en la tasa de liga, no ha habido mucha gente en las bancadas, Es, las que, gradas, que son las exactamente. gradas. Lo que es la grada de un estadio es la bancada. Y de hecho, Eh, si no me equivoco, muchos grupos de animación se llaman ujú. así, ¿no? Por ejemplo, no sé si es un grupo de animación, pero creo que es un podcast del Sporting que se llama Bancadas de León, Exatamente, ¿no? exactamente, exactamente. Sí, es, o es el Sporting 160, creo. Sí. Bancada de León, yo no sé si es la cuenta de Twitter, Claro, es pero verdad. Sí, 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 cierto, creo cierto. que es eso. También me equivoqué unas veces sobre eso, pero sí, bancada en el sentido de que están ahí todos en esa dinámica conjunta, ¿no? Ujú, Disfrutando del partido. Y había un programa de radio hace muchos años en TSF, que es una radio muy conocida en sí. Portugal, que se llamaba Bancada Central. Ujú, Era un programa en que los aficionados llamaban y compartían su opinión sobre determinados asuntos ujú. del fútbol portugués en este caso. Curioso, curioso, curioso. Ujú. Fuera de juego, este sí es muy parecido y de hecho yo creo que lo tenemos ya muy conocido, ¿no? Sí, fuera de juego, por Fuera de tanto no tiene juego. mucho que saber. O Sí, offside, ¿no? Como se sí, solía decir sí. en inglés y utilizaba también en portugués. Sí, este es, es una de las palabras, una de las expresiones que cuando viene un portugués, por ejemplo, o un brasilero a la Liga Española, sigue diciéndola en su lengua. Sigue diciendo, al árbitro le sigue diciendo fuera de juego. No dice Fuera de fuera de juego, juego porque es tan parecido. Y claro. al igual que otra palabra como es el balón o la pelota, A bola, que es a a bola. bola. Como el También periódico, conocido exactamente, además. sí, exactamente. El periódico Bola, el periódico deportivo más conocido en Portugal, Ujú. y también se solía decir, llamarle esférico. Esférico. Eh, Sí, eso es igual que... Los más antiguos que le decían mucho el Ujú. esférico. Ujú, Aquí, por ejemplo, en español se le dice balón, se le puede decir bola también, menos, es más raro. Para otros deportes, para otro tipo de pelota, se dice ujú. pelota, se dice balón, se dice esférico y también se dice cuero. Cuero, Se le dice vale. cuero. ¿Eso en portugués hay algo parecido así que se diga? No, ¿no? No, creo que Vale. no, creo que no, no. Aquí se le decía cuero por el material del que estaba hecho antiguamente los balones, hace ya pues bastantes décadas. Y nos Ujú. vamos con el árbitro o con el colegiado. El árbitro es igual, árbitro, Árbitro, sí, la pronunciación un poco distinta, sí. pero el colegiado será equipo de arbitraje. Que eso es más el equipo de árbitros, ¿no? O sea, es decir, Exactamente. los tres árbitros o cinco si la competición como tal tiene cuatro o cinco árbitros, ¿no? Exactamente, exactamente. Vale. Es todo el equipo que compone ese colegiado, ¿no? Ujú. Equipo de arbitraje. Aquí se dice, lo más típico es árbitro, también se dice Ujú, colegiado como tal al colegiado porque se tiene que colegiar como árbitro y ujú. después también se dice mucho, que es un término muy antiguo, no sé de dónde viene, se dice trencilla, Trencilla, que no trencilla. conocía esa. No hay No, nada, no hay nada parecido en portugués, ¿no? no. Pues, Ahí pues, se puede decir, por ejemplo, o juiz do jogo, o juiz, ¿no? Alguien ¿cómo? que dice, o juiz, Ah, vale, el el juez, vale, juez, sí, ¿no? Algo como, sí, algo como eso. mm, El juiz, o juiz sí. decidió, ha Sí, decidido eso, o asado, ¿no? sí, Por eso se tanto, dice sí. mucho en Sudamérica. Se dice juez Ah, central, es el juez de banda y juez central. El juez central ujú, es el árbitro principal. Y muy bien. el árbitro o el colegiado te puede echar una tarjeta amarilla o tarjeta roja, que es... Um cartão amarelo ou cartão vermelho. Ujú. Y atención que en este caso, en Portugal, vermelho, que es rojo, se puede decir vermelho o encarnado. Claro. Tiene esas dos palabras, porque hay mucha gente que solo decía encarnado porque vermelho tenía connotaciones políticas, se refería a gente de izquierdas, etcétera. Ah, Entonces, vale. hay muchos que solo utilizan, por ejemplo, del Benfica se habla del equipo encarnado y no Para que no del tenga equipo. connotación.
Vale. exactamente. Aquí en Ujú, España pasa lo mismo. No, o sea, sí, realmente al que se le dice rojo desde un punto de vista ujú. político es de izquierda, generalmente supuestamente cada vez más de extrema izquierda y demás, pero sí, el rojo siempre ha sido un poco ligado a a la política. Yo creo que en en casi todos los países Sí, es está un poco ligado. No en todos, pero supongo que sí. Y eso, ujú. cartón, que es como carta, es como cartón. Sí, Es como exactamente. cartulina, aquí se dice mucho cartulina amarilla, tarjeta amarilla o Ujú, cartulina amarilla. Y también se dice, bueno, cuando te amonesta, se dice amonestación, que eso supongo, creo que se uhum. llama amonestação, ¿no? ¿Se Sim, dice? será sim, ou mostrou o cartão, ou foi amonestado, ou foi, Amonestado, ¿no? sim, Vale. sim, sim. Uhum. Y bueno, si el partido va a empate después de los 90 minutos, va a la prórroga. A la prórroga, em português será o prolongamento. Prolongamento. Vai a prolongamento. Y una cosa que creo que, no sé si lo has incluido o no, pero si no, porque es mi palabra favorita del portugués, una de mis palabras favoritas junto a cafuné, que si quieres lo dejamos al final, no sé ni si tú sabes lo que es, porque es un Eu poco, sei, sei. si lo sabes, ¿no? Pues si en la prórroga van 1-1, marca 2-1, yo 2-2 y 2-3, eso quiere decir que ha habido una remontada que en portugués es Es, ai, a reviravolta. reviravolta, es la palabra más Reviravolta. chula del portugués. Tiene todas las Sí. R's. Sí, 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 es muy Y el chula, sonido reviravolta. y tiene el sonido de la V que en portugués suena V, Claro, reviravolta, pues claro. es de dar la vuelta, ¿no? Sí, 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 Al sí. Es muy partido. chula. Es muy chula la palabra, Exactamente. me gusta. Fue cuando la descubrí me encantó. Sí. Y después también aficionados, que esto sí es bastante para quien mínimamente haya leído algo de portugués y de fútbol, lo habrá visto alguna vez. Que los Uhum. São aficionados son os adeptos. los adeptus. Que eso que se utiliza, es una palabra que existe en español. Es verdad que no tanto para aficionados de fútbol, yo creo que más adeptos a este tipo de música o adeptos a este partido político. Es como gente que se apega a algo. Sim, sim, Se sim, utiliza sim, más sim. así. En portugués se utiliza más tiene el mismo significado, pero se utiliza más en los aficionados. De hecho, es el término principal que se utiliza para los aficionados, ¿no? Sim, Es adeptus. claramente, claramente, sim, sim, sim. Vale. Y después, por ejemplo, el vestuario. Ah, o balneário. Balneario. Esto resulta un poco Balneário. raro, porque aquí el Sim. balneario es el sitio de baños, de masajes, que es un poco tranquilizante y tal. Uhum. Entonces suena un poco raro decir que los jugadores se van al balneario para ir al descanso, se van al balneario, queda un poco Sim. como que se van a echar una siesta, ¿no? Eh, Mais ou menos, sim. Estas han sido palabras, digamos, como términos un poco del terreno de juego, del posicionamiento y demás. Por cierto, bueno, jugador es jugador Jogador? y Uhum. entrenador es treinador, ¿no? Bueno, Treinador? treinador. Uhum. Mi pronunciación es un poco mala. Está muy bien, Vale. Pablo. Y presidente es igual, ¿no? Es presidente. Igual, presidente. Con esa Y T la final, ¿no? diferencia, sí, y la diferencia es que en español las Cs, las vocales son todas abiertas, Pues, la A suena siempre como A, la O como O, etcétera. sí, Y en portugués una E puede sonar, por ejemplo, como U o como sí. I. Ujú. Entonces será en ese caso presidente y no Presidente. presidente, Sí, ¿vale? sí, 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 eso pasa en todas las terminaciones y también cuando hay DE también, ¿no? Si no Sí, recuerdo mal, es presidente. Bueno, en este caso presidente, no sé si no sería lo mismo, pero sé que se comen muchas, incluso dentro de la palabra también muchas veces sí. no se pronuncian algunas vocales. O suena muy poco, Muy suena, poco. sí. Ujú. Sí, sí, sí. Vamos con picar a mama, que no tenía ni idea, me he enterado justo antes de empezar esta grabación y explica qué significa ficar a mama. Ficar à mama, jogar, o jogar à mama, significa es un jugador que no va a por el balón, es decir, que siempre se espera que le entreguen el balón y normalmente se aplica mucho ese término a los delanteros, a los puntas de lanza, es decir, a Ujú. alguien que espera que le pasen el balón para que haga su trabajo, en este caso, que haga el gol. Yo te doy un ejemplo, un jugador que se decía que jugaba a mama, se hablaba mucho, era Mário Jardel, que fue el gran delantero de fútbol portugués en los últimos quizá 20, 30 años, que marcaba un montón de goles, y era un jugador que no tenía que moverse mucho porque se quedaba ahí jugando a mama, es decir, le pasaban el balón y hacía el gol. Por lo tanto, Claro. básicamente es eso. Esto hay, te lo he dicho antes, te ha hecho mucha gracia. Hay un término que es un poco gracioso, que si no estás acostumbrado, que es chupaposte, Chupapostes, que maravilloso. literalmente es como si chupases el palo de la portería. ¿Sabes? Sí, Es a lo es a lo que se refiere, porque claro, es el clásico que se queda al lado de la portería, como si se quedase colgado de la portería.
esperando a que le llegue un exactamente. balón y rematarlo. Es verdad que no me había nunca parado a pensar lo gracioso que es el término en español, el chupaposte. Claro, chupapuesta. Después veo aquí una que es focao, fusao o fusao, ¿no? Fusão, fusão. Sí, fusão se refiere a un jugador que es muy egoísta, que no Ah, suelta el balón cuando debe. vale, Por sí. ejemplo, en mi zona se habla mucho también, se puede decir que es un garganeiro. Ah, Por lo tanto, ¿qué es un significa jugador, garganeiro? es lo mismo, pero en mi región se utiliza mucho. Este jugador es un garganeiro, es decir, que no pasa el balón a nadie. Sí, Yo, por ejemplo, se hablaba mucho de un jugadorazo portugués que es Paulo Futre, sí. Futre, que se hablaba mucho en esa época que era la selección portuguesa era el Futre y 10 más, y se decía que era un poco, que a veces era un poco fusado, un Sí. poco garganero en el sentido que a veces no soltaba el balón cuando debía, hacía Ujú. ese último regate, por lo tanto, ese es un fusão, un Eso garganero, en español es muy parecido a lo anterior, se dice chupón. Se dice chupón. chupón, como si chupase mucho la pelota, la bola. Claro, Se dice claro. chupón, eres un chupón. Y además eso se utiliza muchísimo. Cuando, por ejemplo, somos pequeños y demás, que siempre el que regatea mejor y demás, que no pasa la pelota, se le dice, eres Ujú. un chupón. Se dice mucho, se utiliza mucho, mucho, mucho. Muy bien. Después, Sajafeiro. Serrafeiro es un jugador que Ah, comete muchas vale. faltas y es muy agresivo. Y por lo Vale. tanto bueno, yo no voy a dar, tengo un montón de ejemplos que Di puedo darte. nombre, di nombre, quiero nombres. Yo, por ejemplo, un jugador que se hablaba mucho, yo voy a dar de los que me acuerdo, por Sí. ejemplo, del Benfica había uno que se llamaba Viña, que era un jugador creo que africano, que era muy agresivo, a veces un poco violento. Do Futebol do Porto había Bruno Alves, que a veces era un poco más agresivo, o Paulinho Santos. Y Ah, Ricardo, una pregunta. ¿Puede ser ujú. que Otamendi sea un poco Sajafeiro? A veces, ¿Poco? pero creo que a veces sí, pero sí, es un poco duro, ¿no? Sí. Otro jugador del Benfica, ya de hace muchos años, un brasileño, un central también, que era Moser. Ajá. Moser era un jugador también a veces un poco duro, ¿no? Y los delanteros le temían mucho por eso, por esa Ujú. agresividad, ¿no? Por lo tanto, sí, Serrafeiro. Eso no sé en español, ¿cómo se diría? Es que es central. Es que, a ver, voy a decir el término, esto queda muy mal. Pero va a quedar muy mal porque es una palabra muy obscena. Pero al central se le dice que es muy guarro. Muy Muy guarro, guarro. Es sí, muy guarro porque sí, es muy sucio. Se, sí, se utilizan sí, estos sí, dos términos generalmente. Es un poco vulgar, pero es verdad, es el típico que o pasa la pelota o pasa el jugador. Los dos no pueden sí, pasar, ¿no? Es el exactamente. lema. Y Ujú. después, chicotada psicológica. Me encanta esa es mi favorita del portugués. Pero chicotada es un latigazo Ah, que viene vale. del látigo, ¿no? Sí. Y por tanto será algo traducido, será como un latigazo psicológico tiene que ver con el despido del entrenador. Es decir, cuando se despide al Ajá. entrenador, se espera una reacción psicológica por parte de los jugadores para que reaccionen y para que empiecen a Ujú. jugar mejor. Ni siempre funciona, claro, pero ese es el objetivo. Chicotada psicológica. Ajá. Eso en español como tal no existe ningún término, ninguna expresión. Sí el Ujú. concepto, evidentemente, ¿no? De que se despidan a un entrenador y de repente todos se ponen las pilas, ¿no? Ahora todo el mundo Claro, empieza a rendir porque viene un entrenador nuevo y quiero yo ser titular y no mostrar. lo era. Sí que existe, pero por lo menos ahora mismo no recuerdo alguna expresión como tal. Ujú, El efecto del despido de entrenador, pero no hay una terminología. Y después ujú, quedan un par de términos, ahora después a ver si se me ocurre algún otro. Pero aquí hay falso lento, que esto realmente es tal ah, cual en español, aunque no se utiliza, ujú. pero se puede entender perfectamente. Y si lo dijese yo, por ejemplo, en una narración, se entendería perfectamente. Lento sí, es como decir, es un jugador que aparentemente es lento, pero después cuando empieza a jugar, se nota que es tan rápido como los demás. Ujú, Yo, por ejemplo, hay un jugador que me encantaba, que era del Sporting, pero me encantaba mucho, que era Pedro Barbosa. Y, ujú, y- y me acuerdo de Pedro Barbosa, se decía mucho que era el falso lento, es decir, un jugador que parecía todo muy, muy lento, todo muy parado, sí. pero cuando aceleraba, y era tan rápido como los demás. A mí se me han venido a la cabeza dos jugadores. Uno no sé si cumple tanto, que es Kaká. Kaká en su momento era un futbolista que, Ah, que tocaba la sí. pelota y parecía que iba un poco a un tempo muy, muy bajo.
y después de repente exactamente. arrancaba y te hacía el gol, aquel famoso que marcó con el Milan y demás, en ese año de Balón de Oro y demás, que empezó la jugada lenta y de repente empezó Acelera y sí, y después otro exactamente. jugador, que es un poco menos conocido, evidentemente, que es el Mudo Vázquez, que jugó en el Sevilla, que ahora creo que está Ujú. jugando en Italia, pero no recuerdo en qué equipo. Un futbolista argentino que, como tal, parece y es un poco lento, pero después tiene unas arrancadas que decías, no es lento, no es nada lento. Se me ha Claro. venido un poco a la mente este jugador. Y después, último término que tienes para esta primera parte, este primer episodio, porque vendrán más, seguro, se nos irán ocurriendo términos, palabras y demás. También podéis dejar en los comentarios si se os ocurre o sois portugueses o sois españoles, pero conocéis portugués y sabéis algún término gracioso, lo podéis dejar. Y el último Ujú. es rasgadinho. Resguedinho. Resguedinho se dice mucho de un partido que es un partido intenso. Es decir, por ejemplo, un Porto-Benfica o un Es que, Benfica-Porto es siempre un partido, es siempre un jogo resguedinho. sí, Intenso, a veces con muchas faltas, demasiadas sí, faltas, sí, sí, con tarjetas, con cartões amarelos y cartões vermelhos, con tarjetas rojas y sí. amarillas. Por tanto, resguedinho se habla de un partido que es muy, muy agresivo, muy intenso, Ujú. demasiado a veces, ¿no? Vale, vale. Sí, pues esta palabra la voy a empezar a utilizar muchísimo, porque cada vez que hay un clásico o algún derbi y demás, que Jesús Chueca y yo en el podcast de Café Luso, en el podcast de Talento Luso, tenemos muchas ganas, mucha expectación. Después, a la Sí, semana sí. siguiente, cuando hablamos del partido, siempre nos ha parecido, hablando en plata, nos ha parecido una mierda de partido que no había por dónde cogerlo, porque ha habido 3 ocasiones de cada equipo cuando podrían tener 10 y el partido es muy tojasodiño. O sea, Resguedinho. bueno, muito rasgadinho sería un poco contradicción, ¿no? Porque muito y Ya rasgadinho es es. como un diminutivo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Sí. Mucho, muy, mucho Claro, y y pequeñito. resguedinho es un que es pequeñita, pero sí. Es verdad que en portugués el diminutivo no es exactamente igual que en español, ¿no? Allí el diminutivo no siempre es para hacerlo más pequeño, ¿no? Sí, por ejemplo, Ya. aquí en este caso, rasguedinho significa que es algo por ejemplo, que no esperabas que fuera tan agresivo. Entonces, esto fue rasguedinho, como Ah, quien vale. dice. Yo no me lo esperaba, pero ha sido mucho más Claro. agresivo de lo que pensaba, Es ¿no? que yo por escuchar mucho, leer y demás, veo que el diminutivo en portugués no tiene el mismo uso que en español. Aquí siempre cuando es el diminutivo es o para hacerlo pequeño o para hacerlo un Ujú. poco cómico, un poco como Sí, hacerlo de menos, ¿sabes? sí, sí. Y Eh, aquí creo que es un poco igual de esa última parte que ujú, has dicho, de ser un poco irónico, ¿no? Un poco sí. utilizar esa ironía. Ujú, Resguedín no, no, Resguedín no, ha sido muy agresivo, muy claro. resguedón, ¿no? Claro, eso, Sería eso es justo lo que te voy a decir, que realmente, por ejemplo, bueno, al Boavista del 2001 se le llama Boavistón, ¿no? Como si fuera exactamente. en español sería Boavistón, que queda muy raro, Sí, pero es como sí, sí. campeón, ¿no? En la terminación de campeón. Bueno, Campeón, campeón. campeón, campeón, vale. Bueno, seguiré Sí. mejorando, profesor de portugués. Para la Vale, vale. segunda parte traeremos nuevas expresiones y nuevas palabras en portugués del fútbol o del mundo del fútbol relacionadas, porque entiendo que algunas incluso se puede aplicar a otros campos, ¿no? Como por ejemplo, rasgadinho, ¿se puede utilizar a otras cosas o simplemente es algo muy futbolero? Que yo me acuerdo ahora, quizás solo en el fútbol. Yo no sé si hay una expresión más que se puede utilizar, pero sí, pero el fútbol es muy rico en ese tipo de Sí, expresiones y hay muchas que pasan al día a día, ¿no? claro. Algunas que pasan. Ahora no me acuerdo de ninguna, pero seguro que en otra ocasión podremos hablar de Mira. eso. Te digo una en español, no sé si tiene alguna traducción en portugués y con esta termino, que aquí, por ejemplo, cuando algo en la vida es muy bueno, o por ejemplo, cuando te echas una pareja, que, que Ujú. es que todo está perfecto y demás, se dice que es un partidazo. Una Ah, persona que, sí. que, que tiene estudios, que tiene dinero, que tiene una familia de bien y demás, se dice que es un partidazo de Ah, sí. persona o de pareja. En portugués decía, se diría é un bom partido. Sí, lo mismo, es un buen partido también. Se dice en español, buen Exatamente, partido. Sí, 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 sí. exatamente. Muy Uhum. bien, bueno, pues aquí lo dejamos, Ricardo, para que no se siga extendiendo la lista y la seguiremos extendiendo en la segunda parte y en la tercera, en la cuarta, en todas las que se vayan, las que vayamos consiguiendo hacer. Así que desde aquí, muchas gracias, Ricardo, desde A ti. Sevilla. Uhum. Y nada, nos vemos en la segunda parte de esta nueva serie que ha empezado en el canal y que yo creo que va a tener alguna que otra risa. Así que, Bueno, Ricardo, que vaya muy bien y nos volvemos a ver y escuchar aquí en Talento Luso. gracias, un fuerte abrazo y felices fiestas para todos y un buen año para todos. ¿Cómo se dice en Portugal? Boas festas o bom Natal, ¿no?
um bom Natal ou boas Tam- festas e neste caso um bom ano, um próspero ano novo. Próspero eso se dice exactamente igual, próspero año nuevo. Pues nada, buenas fiestas, boas festas para todos. Obrigado. Ricardo, un abrazo. A ti, gracias. Hasta luego.